el acento, pero es sanjuanino. Así que no es caribeño. Así que bueno, ahora mi compañera acá moderadora va a explicar cómo son las reglas, cómo es el temario de la noche, y pueden ir votando, ahí dejé pineado, para que apoyen ya sea el Team School o Team Artyom. Así que bueno, empezamos. Ya querida. Bueno, primero le damos la bienvenida a todos los que están escuchando, pero principalmente quiero saludar tanto a School como a Artem, cómo se encuentran, cómo se sienten. Si querés, Artem, querés empezar por presentarte, ¿no? Por contarle a la audiencia quién sos. Y después se presenta School, ¿sí? Todo lo que ustedes consideren que es necesario para que quienes los estén escuchando los conozcan, ¿sí? Artem. Buenísimo. Buenas noches, Tashi. ¿Cómo estás? Guada, bueno, también saludos a School, a pesar de que vamos a estar debatiendo. Bueno, seguramente mucha gente ya me conoce. Soy Artem, nací en Ucrania, desde hace 23 años vivo en Argentina. Soy joyero de oficio y bueno, tengo como afición, como hobby, me interesa mucho geopolítica, me interesa mucho la historia, sobre todo lo que es historia del siglo XX, principios del siglo XXI, y todo lo que es asuntos geopolíticos, guerras, conflictos internacionales, política internacional, economía también. Todos esos temas me interesan, tengo bastante conocimiento acumulado, siempre siendo un autodidacta, no, aunque sí estudié la carrera de comercio exterior, mi conocimiento va por mi cuenta. Y bueno, a pesar de que al principio tuvimos cierta amistad con School, a pesar de que siempre tuvimos grandes diferencias porque partimos de sectores ideológicos muy distintos, todos lo saben, después empezamos a tener muchas discrepancias, incluso antes de que ganó Milei. Yo tengo mi lineamiento, School tiene su propio, y bueno, y ahora yo tengo mi propia visión de lo que está pasando en la política argentina, sin ser ni mileísta ni opositor. Tomé una postura neutral, objetiva, y analizo cada hecho por separado, mientras School está en una vereda de total oposición a Milei, que tiene una visión propia completamente, que para mí mi modo es muy sesgada, pero bueno, eso lo vamos a debatir en el debate. Así que, bueno, ahí termino con presentación. Bien, muchas gracias, Artem. School, ¿te querés presentar? Bueno, yo soy aquí conocido en las redes como un ex nacionalista. Me considero autodidacta. No, no hablo mucho de mi vida privada porque justamente vivimos en tiempos donde se utiliza la vida privada para el doxeo, para la persecución a disidentes. En algún momento me presentaré con mucha más profundidad e incluso mostraré mi rostro como un ciudadano más, pero por ahora me mantengo en el anonimato. Con respecto a la cuestión de las redes sociales, aquí estoy desde el año 2018, fui un abierto militante de la coalición gobernante Juntos por el Cambio, Cambiemos, que fue el periodo 2015-2019. Seguía haciendo campaña por esas fuerzas políticas que consideraba la representación de la socialdemocracia en Argentina. Yo como ex nacionalista quería insertarme en el sistema, participar del proceso democrático, todo lo que no hacía cuando era nacionalista y me consideraba antisistema. Después esas fuerzas políticas me fueron decepcionando, no tanto la gente que las conforma, sino sus principales dirigentes, pero tengo desarrollada una tolerancia y una capacidad y una paciencia como para poder estar en espacios de distintas fuerzas políticas, y, y ese conocimiento autodidacta me ha permitido entender las diferencias entre las ideologías y los partidos políticos tanto de Argentina como también movimientos políticos, gobiernos y modelos económicos aplicados en distintos países del mundo. Se podría decir que dentro del ambiente marginal nacionalista, más allá de que uno termina proscripto por el sistema y termina perseguido o termina siendo prejuzgado, no se puede subestimar el conocimiento que se maneja en esos ambientes marginales.
No nos olvidemos que de esos ambientes marginales de donde surgen todos los conspiranoicos que hoy en día han llevado la teoría de la conspiración a un lenguaje mucho más común de la gente de a pie. Antes vos a un conspiranoico lo encontrabas en lugares muy subterráneos, pasando por la Deep Web, la Darknet o foros en los cuales si no eras invitado a esos foros no ibas a poder tener acceso nunca. Entonces era una información muy vedada, una información muy clandestina, porque se supone que es información antisistema o críticas al sistema. Y hoy en día, con el ascenso o el auge de la alt-right, eh, todos esos sectores marginales como que se fueron transparentando o blanqueando y se fueron blanqueando en cierta medida, porque en realidad ni siquiera dicen las ideologías que llevan en profundidad, sino que se disfrazan de liberales, libertarios y un montón de etiquetas que están de moda. Y eso es lo que me lleva a mí a ser opositor a toda esta farsa que considero que es una farsa, que es la alt-right, y considero que Artem de a poco fue acercándose mucho a ese público, tal vez por tendencias, tal vez por caerles bien. Yo, en cambio, en vez de caerles bien, quería neutralizarlos, quería evitar que llegaran al Poder Ejecutivo Nacional de la Argentina. Por eso voté fuerzas políticas moderadas, dirigentes políticos con carrera, no payasos outsiders salidos de ser panelistas de la televisión. Y considero que Artem se mueve mucho más en el tema de la farándula, de la política, y no tanto desde el sentido común y la lógica de la política. Y eso es lo que nos trae este debate. Bien, bueno, Perfecto. ¿Te parece que presente yo la primera parte y después presentás vos la segunda parte y les digo más o menos las reglas, cómo es y para que escuchen la campanita? dale, justamente me iba a poner a leer eso, ¿no? Lo de las partes, sí, bueno, podríamos decir que ya vivimos un poco lo que sería la primera parte del debate, sí, porque es la presentación, donde les vamos a dar unos 5 minutos para que expliquen un poco más detallado cuál es su posicionamiento en lo político, en lo social y en lo económico, ¿sí? Después vamos a ir a una segunda parte que es política internacional, ¿sí? Van a tener 7 minutos para hablar, cada uno con 2 derechos a réplica, ¿sí? Que los van a poder utilizar. Después van a tener una tercera parte de política nacional, ¿sí? También 7 minutos cada uno para exponer, 4 derechos a réplica, ¿sí? Y bueno, vamos a averiguar y preguntar algunas cosas, ¿no? Como por ejemplo, si es cierto lo que comentaron de Skull, que es un infiltrado, o si es cierto lo que se estuvo comentando en estos días, que Artem fue cooptado por La Libertad Avanza, ¿sí? Vamos a hablar de ciertos temas, o les vamos a preguntar, ¿no? ¿Qué piensan del trumpismo, de la posible victoria de Kamala Harris, del movimiento alt-right internacional, de la guerra Rusia-Ucrania, de las decisiones de Milei como supuesto liberal, del uso de fake news e inteligencia artificial como forma de ataque en redes sociales? O sea, vamos a hablar de todo. Lo que sí les pedimos a ambos participantes es que tengan respeto, ¿no? De escucharlo al otro. Por lo menos intentemos empezar el debate de manera ordenada. Después quizás en algún momento les permitamos que se peguen unos sillazos, pero al principio tratemos de ser moderados y educados, ¿sí? Ante todo eso me parece muy importante. Y Wada, ¿sí? Cuando esté faltando entre 30 segundos, un minuto, para que se les termine el tiempo, les va a hacer sonar ese ruidito, ¿sí? Y ya ella, cuando se les termine el tiempo, les va a avisar, ¿sí? Así que porfa, no se nos pasen en ese sentido. Ahora sí, Wada, te cedo el micrófono. Y al público presente pueden hacer las preguntas a los debatientes
acá en la caja de mensajes, no sé si pueden. Y pueden comentar o cosas también, pueden hacer también. comentarios en el espacio, ¿sí? O la arroban a ella y me arroban a mí, pueden comentar todo lo que quieran. También hay una votación para ver a quién están, por quién están fanatizados, porque veo que hay fanáticos de ambos lados. Así que bueno, empezamos, vamos a ver, empezamos por orden alfabético, así que le va a tocar a Artem esta primera parte, ya se presentó, así que sería su visión sobre lo que vendría a ser geopolítica, política internacional, dónde está parado. Tiene 7 minutos y puede también, si quiere, puede nombrar al otro debatiente, porque va a tener, el otro debatiente también va a tener 2 derechos a réplica. Se pueden acusar de todas las cosas que se acusan escrito, pero se lo hacen verbalmente. Así que 2 derechos a réplica y 7 minutos para Artem, empezando ya. Buenísimo, Guada. Bueno, así arranco. Como todos saben, soy un liberal progresista, liberal clásico, de la línea totalmente atlantista. O sea, yo defiendo un globalismo dentro de los parámetros del mundo libre que se basan siempre en la defensa de la democracia liberal. Eso no es un globalismo, digamos, cínico, que busca integración con países totalitarios, dictatoriales, como China o como, por ejemplo, Venezuela o como algunas dictaduras africanas. Yo apoyo una línea de integración global con las democracias o países que al menos evolucionan para ser democracias liberales. Ese es mi lineamiento y considero que Argentina tiene que integrarse dentro de una estructura global dentro del mundo libre y sus alianzas, como por ejemplo la OTAN, la AUKUS y otras alianzas similares, siempre teniendo excelentes relaciones con Estados Unidos, con Reino Unido, con la Unión Europea, con Japón, Sur Corea, Singapur, Australia, todos esos países como Canadá, y también, por supuesto, con nuestros vecinos. Tenemos que tener excelentes relaciones con nuestros vecinos, sobre todo como Chile, Uruguay, Brasil, Paraguay, Perú, Colombia, México. Entonces, no hay que pelearse aún a pesar de que algún presidente parezca demasiado zurdo, como sucede con Milei. Obviamente no así con Venezuela o Cuba, que son dictaduras comunistas draconianas, totalitarias. Entonces, para mí Argentina cometió graves errores, empezando por la Segunda Guerra Mundial, cuando en vez de apostar por los aliados, como sí lo hizo Brasil, a pesar de que tenía una dictadura fascista de Vargas, a pesar de esa dictadura, Vargas apostó por los aliados e incluso mandó tropas brasileñas a pelear en el frente europeo, en Italia sobre todo, y fue recompensado generosamente por las inversiones norteamericanas que integraron a Brasil dentro del sistema occidental, a pesar de todas las fallas de la economía proteccionista de Brasil, y le benefició. Argentina, por el contrario, a partir del golpe del GO, que era un golpe nacional católico fascista, filo-nazi, hicieron todo lo contrario y empezaron a colaborar más con el eje que con los aliados. Y obviamente no enviamos tropas al frente occidental a partir del 43-44, cuando sí lo hizo Brasil, y eso nos aisló. Desde aquel momento que Argentina, con el régimen del GO, después con Perón, quedó aislada del mundo libre, pasó a ser un país neutral, como sucedió hasta el día de hoy, neutral, aislado, partícipe de los países no alineados, que eran países tercermundistas pobres, a pesar de que Argentina no era un país pobre ni tercermundista y tenía una excelente cultura de integración y una economía bastante poderosa para lo que era Sudamérica de aquella época de la década de los 50, y nos quedamos, en vez de jugar en la primera, estar dentro de las potencias atlantistas, jugársela en el bando de la OTAN contra el bloque soviético, y de ese modo recibiendo toda la inversión norteamericana, europea, para convertirse en una potencia industrial, tener un ejército decente, participar en algunos conflictos del momento, como era la guerra de Vietnam y conflictos similares, era indispensable, porque si eras aliados tenías que jugar con tus aliados. Pero como recompensa hubiéramos recibido muchísimas inversiones y Argentina hoy sería un país rico y desarrollado como Canadá y Australia, con una minería, con un sector petrolero muy desarrollado y con un sector industrial igualmente potente. Bueno, nosotros desaprovechamos eso. Tuvimos gobiernos caóticos que se intercambiaban entre débiles gobiernos democráticos seguidos por dictaduras militares, una peor que la otra. La dictadura de Onganía causó muchísimo daño a la economía argentina, a las instituciones, y después esa dictadura cambió por la dictadura de Videla, que cometió un experimento económico aún más devastador, que nos dejó directamente en ruina. Después el gobierno Alfonsín, que no pudo levantarlas, a pesar de que restauró la democracia, no pudo
desarrollar la economía, terminando una gravísima crisis, y bueno, después pasó el menemismo, tuvimos un fuerte repunte. Con Menem sí se hicieron grandes pasos en dirección en la apuesta por la alianza atlantista. Menem envió tropas, envió la flota argentina para apoyar a los aliados en la guerra del Golfo. De las pocas cosas buenas que hizo Argentina, que aprendió, por ejemplo, de la guerra de Corea, cuando Perón tuvo una oportunidad de enviar tropas argentinas hacia la guerra de Corea junto con las fuerzas de la ONU, que eran fuerzas de unidad del mundo libre de la ONU, y Perón tuvo esa oportunidad y la desaprovechó. Si hubiera apostado por la intervención, posiblemente Argentina hoy sería un país completamente distinto, aún a pesar del peronismo. Estaríamos integrados dentro del mundo libre. Bueno, Menem aprendió del grave error de Perón y sí apostó por apoyar a Estados Unidos y a las fuerzas aliadas en la guerra contra Saddam Hussein en el año 1991, que obviamente nos trajo problemas como el terrorismo islámico de la Hezbollah, que nos afectó con 2 graves atentados, pero aún así eso sí dio un impulso de integración argentina con Estados Unidos, con Europa y con el resto del mundo. Recibimos grandes inversiones y a pesar de la desastrosa corrupción menemista que arruinó muchos proyectos que podían haber funcionado, como por ejemplo la privatización de los ferrocarriles, que terminó en la ruina, y muchas otras cuestiones, sí hubo un gran despegue económico en Argentina que por las falencias de la continuidad terminaron en ruinas, y otra vez volvió el kirchnerismo con proteccionismo, mirando hacia países totalitarios como Rusia, China, Venezuela, Cuba, que nos hicieron perder 20 años, y bueno, vuelve. Yo en esas elecciones de 2023 jugué muy fuerte contra Milei. Fui posiblemente el militante del Twitter que más afectó la campaña de Milei, tuviendo relativamente pocos seguidores, y no dudo que lo hice perder muchos votos. Hice todo lo posible para que Milei pierda, pero lamentablemente Milei fue apoyado por todo el establishment argentino, y es con cada día que pasa eso queda cada vez más evidente. Por eso ganó, porque gran parte del poder político, mediático, económico, empresarial apostó por Milei. Solo por eso ganó, no porque sea un outsider ni era populista. Desde todos los sectores potentes de Argentina apostaron por él. Y a pesar de que hay muchísimas cosas que no me gustan en Milei, no lo veo como un alt-right, no lo veo como un Trump, ni como Bolsonaro, ni como un Orban, a pesar de que él se codeó con esos personajes, fue a sus reuniones, se abrazó con ellos, y fueron momentos que me dieron mucho asco y repulsión. Veo en Milei también otro lado de alguien que no es un fascista ni populista alt-right. Bueno, después sigo. Te quedan 30. Bueno, perfecto. Entonces, bueno, veo en Milei, sí, a un liberal con un discurso grotesco y populista, pero que tiene muchísimas diferencias con el resto del alt-right, y que sí está interesado en integrar a Argentina dentro del mundo libre, no dentro de un globalismo cínico que está dispuesto a hacer libre comercio con países dictatoriales como China, pero sí con los países del mundo libre. Y con esto me alcanza. Bien, bueno, muchas gracias Artem por el aporte. Ahora vamos a pasar a darle el micrófono a School para que pueda darnos su visión en este mismo tema. School. Bueno, creería que esto es sobre política internacional más que nada, así que mucho no considero que sirva hacer un repaso cronológico de la historia política argentina, pero bueno, vamos a centrarnos en la cuestión internacional. Mi posicionamiento en la cuestión internacional es en base a lo que entendí y a lo que viví como experiencia en las ideologías políticas. En 1945, las tropas soviéticas y los aliados cercaron a los alemanes, que eran del eje, y ahí se acabó la tercera posición como bloque geopolítico, si es que alguna vez fue un bloque geopolítico. Y también se acabó la visión que tenía la tercera posición o el movimiento de tercera posición europeo. Y el mundo quedó en una división bipolar, si querés. O sea, entre dos bloques. El bloque soviético con sus socios y aliados,
y el de los aliados, el bloque atlantista, como le suelen llamar los rusos. Y cuando se disuelve la Unión Soviética en los 90, pasa el mundo a ser la hegemonía de Estados Unidos, un mundo unipolar. Pero eso no fue siempre así, porque muchas veces Estados Unidos y Rusia lograron alianzas, incluso asociaciones en materia aeroespacial, y lo mismo pasó con China. Entonces, en los 70, cuando China pasa a la Comunidad de Naciones y pasa a ocupar el lugar de Taiwán en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, etc., es como que ya dejó de ser un mundo unipolar. Sí, quedaron las teorías de conspiración y quedaron las retóricas políticas de que el mundo está manejado por Estados Unidos, pero no, eso se acabó hace mucho. Pero no es que haya quedado Estados Unidos relegado y que ahora vivamos en un mundo multipolar como nos pretenden hacer creer los chinos y los rusos. Lo que hoy tenemos es una globalización y el multilateralismo. Eso significa que Estados Unidos no es el que maneja todo ni el que manda, sino que es básicamente un actor más del conjunto de naciones. Y además, con una Unión Europea formalizada y cada día más avanzada en su desarrollo interno, sea en lo socioeconómico, en lo cultural, es obvio que Estados Unidos ya no es el actor principal. Pero obviamente que tiene que mantener preponderancia, porque no deja de ser la nación y el Estado desarrollado con las Fuerzas Armadas y el aparato militar industrial más grande del mundo. Si mal no recuerdo, creo que eran 14 portaaviones, China tiene 3, Rusia tenía 2, y eso me lleva a la explicación en la geoestrategia entre talasocracia y telurocracia. La talasocracia eran las civilizaciones del mar, y la telurocracia, los imperios terrestres. Entonces, las fuerzas atlánticas empezaron a dominar las aguas y por ende el comercio internacional. Por eso tenemos el conflicto con China en lo que los chinos llaman el mar de la China. Porque justamente China quiere ejercer soberanía sobre las aguas internacionales y del otro lado le responden, no, las aguas son internacionales, por ende todo país del mundo tiene derecho a transitar por estas aguas. Ahora, claro, todos los países tienen derecho a pasar por esas aguas, pero solo Estados Unidos tiene los portaaviones para asegurar el comercio internacional. Entonces, el atlantismo, los países o las potencias socioeconómicas y militares del occidente representan la talasocracia. Mientras que China y Rusia, que siempre se concentraron en su territorio, no intentaron tanto la expansión o la hegemonía global, sino que se concentraron en hacerse con todas las tierras raras, minerales, terrestres, etcétera, en sus zonas o áreas de influencia. Y es ahí donde entra la teoría de Halford Mackinder, donde el Heartland, que es justamente la zona euroasiática, quedaba en custodia de Rusia. Y quien dominara esa parte del planeta iba a tener la capacidad suficiente de dominar el mundo. Después la otra teoría era la de Nicholas Pickman, que era básicamente el Rhineland, que es básicamente lo que está alrededor del Heartland. Es como la zona fronteriza, el anillo que rodea al Heartland. Y se parece mucho más, el control del Rhineland, se parece mucho más a el proyecto de China de la Franja y la Ruta, que sería la nueva ruta de la seda en pleno siglo XXI. Ahí entra todo lo que es el financiamiento e inversiones de
mega obras de infraestructura en muchos países que forman parte del Rimland y también más allá del Océano Pacífico. Bueno, eso es lo que explica por qué hay una disputa geopolítica entre Rusia y los países atlantistas. Porque Rusia no quiere ceder territorio y los países atlánticos necesitan que los países del Báltico puedan ser independientes. Y bueno, ahí tenemos distintas posiciones encontradas y yo asumí el bando de la OTAN y del atlantismo. Bien. Muchas gracias, Skull. Bueno, vamos a mirar a ver si, porque no estuve leyendo los mensajes, pero vamos a ver qué dice la gente, ¿no? ¿Qué comenta? A ver, acá manda Claudia Volta, saludos desde Chile, junto a RD Ron, esperando a Artem. Después, bueno, Somersby también, saludos desde España, muchas gracias por sumarse. Llegó la banda del chocolate, dice Tom White. Escucharé con atención a mis dos amigos, dice la Gaceta Conservadora. Después dice John, Artem es más liberal, Skull es de la CC ARI. ¿Qué es la CC ARI? Coalición Cívica ARI. Es un lilito. Ok. No había entendido, perdón. Después acá dice, firmame un autógrafo, Ariel, dice Luce. Si yo supiera de qué están hablando, ok, bueno, acá hay gente que no entiende de qué se está hablando. ¿Cuál es el tema del debate? Y estamos dos ex amigos o conocidos entre ellos que ya empezaron a tener sus diferencias y en vez de seguir atacándose por redes sociales pensamos, bueno, ¿por qué no hacemos un debate y que hablen ambos, ¿no? Que le saquen Wikipedia al ucraniano, dicen, hay que hablar del chocolate. Pregunta John, ¿no estaban del mismo lado la retista? Después dice Floral, te banco Artem, aparte de tu adicción al chocolate, sos un tipo inteligente. Pregunta Gordo Down, ¿bizcochuelo o tarta de chocolate? Bien, bueno, podríamos empezar con los derechos a réplica, ¿no? ¿Te parece, Guada? Sí, primero ninguno, o sea, qué caballeros, ninguno se acusó de las cosas que se acusan cuando se escriben y se arroban. Así que ninguno se acusó y es como que derecho a réplica ninguno interpeló al otro, así que medio como que los derechos a réplica no, pero si los quieren expresar, Artem, podés tener 2 acusaciones y Skull puede tener 2 derechos a réplica. Con respecto a lo internacional. Después haremos acusaciones con respecto a lo nacional. Perfecto, bueno, voy a postular mi punto. Con Skull en la geopolítica estamos de acuerdo, ambos estamos del lado del atlantismo, de la OTAN, de la AUKUS, o sea, de las fuerzas del mundo libre, que están en conflicto, por ahora es un conflicto geopolítico contra lo que se llama el eje del mal, que es Rusia, China, Irán, Norcorea, más los proxies como Siria, Venezuela, Cuba, Nicaragua, los grupos terroristas Hezbollah y Hamas, los hutíes y yemeníes y algunos grupos más. Entonces, el mundo libre contra esas teocracias totalitarias, autócratas, fascistas, comunistas, estalinistas. Es una agrupación de distintas ideologías que se reúnen entre ellos, más sus infiltraciones dentro del occidente, como el gobierno de Orbán, todos saben lo que es podría ser el régimen de Trump, por si llega al poder, por lo que fue el Bolsonaro, que todos sabemos el desastre que causó en Brasil. Y bueno, eso es lo que se debate y la cuestión es, muchos acusan a Milei ser exactamente lo mismo que Trump, Orbán y Bolsonaro. Yo veo a Milei bastante distinto. Sí, tiene un marketing, un estilo que lo hace parecer demasiado alt-right. El discurso populista que utiliza es casi un calco del trumpismo, pero su línea ideológica es muy distinta, es diametralmente distinta al trumpismo, que es nacionalista, proteccionista, estatista, intervencionista y completamente contrario al mundo libre que el mismo Trump quiere gobernar.
mientras Trump tira flores a Putin y a otros dictadores como el dictador de Norcorea y el dictador de China, que loco, incluso promete tener amistad con Irán. Si Trump prometió tener amistad con Irán si llega al poder, Milei, por el contrario, va completamente en contra de lo que es todo el eje del mal, anti-Rusia, anti-China, anti-Irán, apoyó abiertamente a Ucrania, prometió construir armamento, fabricar armamento para Ucrania, municiones, todo lo poco que podemos fabricar, porque nuestra industria militar está desguazada prácticamente. Tenemos pocas capacidades, pero Milei al menos se comprometió en esto. Vino el representante del Ministerio de Defensa ucraniano entre mayo y junio, incluso mi madre se cruzó con ellos, y van 2 semanas. Artem, perdón que te interrumpa, eso es para la segunda parte del debate que es referido sobre el gobierno nacional y sobre Milei. El tema son las acusaciones a Skull, que lo acusas de algunas cosas, por ejemplo, de ser un nazi bolchevique, que de ser un infiltrado, y Skull te acusa de otras cosas. Entonces, acusalo, así tiene 2 derechos a réplica, acusalo de 2 cosas. Claro, por Él te ejemplo, defiende, él te acusa de 2 cosas y vos te defendés. Eso. Bueno, voy a hacer una acusación fundada. Cuando empezó la guerra en Ucrania, más o menos a mediados de 2022, una vez le pregunté a Skull qué bando hubiera elegido si hubiéramos retrocedido al 1941, cuando Estados Unidos, tras ser atacado en Pearl Harbor, recién entraba en la Segunda Guerra Mundial, en el bando con los británicos y con los soviéticos. Le pregunté si estaría luchando junto con los aliados en contra del eje nazi-fascista, o si él, porque todavía tenía mentalidad nacionalista, si estaría luchando con los nazis y fascistas. En ese momento Skull ya era centrista, progresista, atlantista. Él me dijo que no, que hubiera luchado con el eje. O sea, y ahí me dio la impresión de que por dentro Skull todavía sigue siendo nacionalista. Y que yo como lo veo, que por conveniencia encontró ese lineamiento atlantista, progresista, multilateralista, muy pro ONU, pro Boque, todo lo que quieran, pero por dentro sigue siendo nacionalista. O sea, porque me respondió sinceramente, no puedo quejarme, él fue sincero, dijo que hubiera luchado con el eje en el año 1941. Si se hubiera mudado una máquina de tiempo en el 1941, estaría con el eje y no con los aliados. Y yo dije que no, yo estaría con los aliados. ¿Aye? ¿Me escuchás, Guada? Ahora sí. Ok, no, justamente lo que le quería preguntar a Artem, ¿no? Era esto que había dicho en estos días, que dijo ayer, que Skull era pro-Rusia, ¿no? Y que se la daba de otra cosa. O, por ejemplo, que dijo que tanto Rainier como Skull abandonaron el atlantismo, ¿no? Como eso era lo que me daba curiosidad, ¿no? Era por el tema de helicópteros. Ahí cuando me empezaron a acusar a Milei de que donó 2 helicópteros soviéticos que estaban rotos, algunos informes dicen que lo donó, otros dicen que los helicópteros siguen rotos y que no los pudieron enviar a Ucrania porque directamente no servían, estaban desguazados. Bueno, yo dije, si realmente los enviaron a Ucrania, bien por Milei, que hizo al menos agregó un pequeño granito de arena para ayudar a Ucrania. Y después Skull salió diciendo que no, esos helicópteros los necesitábamos para apagar incendios, y me dijo que no hacía falta enviar algo a un país en extranjero, que era como un pozo negro que ahí se sigue consumiendo y consumiendo material de guerra, porque es una guerra que casi no tiene fin. Y me dio un argumento que suelen dar, por ejemplo, los fanáticos MAGA, sobre todo de la ala más dura de MAGA, como los seguidores de Marjorie Taylor Greene, que es lo más radical del trumpismo, que dice, ni un centavo, ni una bala para Ucrania, que peleen con lo que quieren, nosotros los yanquis no les vamos a dar nada. Y me dijo esto sobre esos 2 helicópteros, que no sé si llegaron a Ucrania o no, en qué estado están, porque hay mucha desinformación. Pero si realmente Argentina pudo haberlos enviado, esos 2 helicópteros, para que Ucrania pudo, por ejemplo, aunque sea evacuar a los heridos, porque eran helicópteros más de rescate para, por ejemplo, desembarcar a la infantería o para evacuar heridos, que también se usa mucho ese modelo de helicópteros. Si Milei los envió, está perfecto. Si están rotos y están en un estado lamentable que simplemente ni a Ucrania le sirven, bueno, entonces nada que hacer, ya está, no se pudo. Pero la cuestión era esa, que no me gustó ese comentario de Skull, es muy, muy raro, muy sospechoso. Perfecto. Tiene ahora Skull
su derecho a réplica de las acusaciones, pero antes quiero comentar una cosa. Hay una diferencia entre ser nacionalista y ser patriota, y cuando se está incendiando un lugar de Argentina, obviamente que uno dice, ¿cómo puede ser que no lleven, que queda solo a kilómetros, cientos de kilómetros a lo mejor, ayuda desde el gobierno nacional, pero se podría haber llevado? Es sobre eso, yo soy acá neutral, pero hay una cosa del patriotismo, como Argentina, lo digo, viviendo en Estados Unidos, yo obviamente soy patriota y eso no quiere decir que sea nacionalista fanática. School, tu turno. Bueno, gracias. A ver, vamos en orden. Primero, la famosa pregunta capciosa que me hacían los trolls Milei lovers enamorados con el gobierno de Netanyahu, porque eso es lo que tiene Artem a su alrededor, muchos amigos que se jactan de ser del Mossad y de los servicios de inteligencia israelí. Y como sabían muy bien cuál era mi pasado, siempre iban ahí a meter el dedo en la llaga, ¿viste? El puñal en la herida, es normal. Ahora, no recuerdo que en ningún momento me hayan hablado de que me subían en una cápsula en una máquina del tiempo y que viajábamos al pasado. Sí recuerdo que me hicieron la pregunta capciosa que yo debía suponer que viajaba en el tiempo, es otra cosa. Y entonces busqué la lógica, porque en 1933 y en 1939, cuando empieza la Segunda Guerra Mundial y demás, habían muchas personas que eran simpatizantes del nacionalsocialismo alemán o nazismo, al igual que también muchos se hicieron fanáticos del fascismo italiano, gente incluso que venía del comunismo, de la izquierda. De hecho, el mismo fascismo italiano surgió de la izquierda. Y en la Alemania de Weimar, básicamente habían hasta demócratas que quedaban obnubilados con Hitler. Entonces, usando la lógica, el tiempo y espacio, era obvio que era el movimiento de tendencia, que es lo que pasa ahora con la alt-right. O sea, hoy muchos se acercan a la alt-right y vos les decís, mirá que es el nuevo nazismo. O sea, es la nueva persecución. Ya no son los judíos, son los homosexuales, las minorías, los inmigrantes, los musulmanes incluso. ¿Okay? Hay una campaña de desprestigio a la comunidad musulmana en general impresionante. Y sin embargo hay demócratas, acá en Argentina hay radicales, peronistas, en otros países de otros partidos políticos tradicionales, todos sumándose a la moda, a la tendencia al RAI. Y nadie le llama nazismo o neofascismo, nadie se anima. No, es lo nuevo, lo outsider, lo que está de moda. Bueno, lo mismo fue el nazismo en su momento en la República de Weimar, antes de que se convirtiera en el Tercer Reich o Tercer Imperio que pretendía Adolf Hitler. Obviamente que duró poco, duró lo que duró la Segunda Guerra Mundial, pero entonces yo lo pensé en esa lógica. Y aún así estaba consciente de que estos trolls me querían trolear y me querían hacer pisar el palito. Así que mi conciencia está muy tranquila con respecto a eso. ¿Y cuál era la otra cosa que había dicho? Ah, sí. Asociarme a la secta maga trumpista que empezó con el Tea Party y luego absorbió al Partido Republicano. Primero que nada, yo no he dejado de apoyar la causa ucraniana. Sigo apoyando la causa ucraniana. Lo hice cuando era nacionalista, porque justamente tenía contactos con Pravi Sector, con el Batallón Azov, con todas las organizaciones nacionalistas que participaron del Euromaidán. Pero después, cuando yo salgo del nacionalismo, me distancio de todos los contactos que tenía en Ucrania, que eran de esas organizaciones nacionalistas, tuve que empezar de cero, tuve que acercarme a los sectores más demócratas, incluso habían batallones de voluntarios de Makhno, que era un dirigente político cultural de Ucrania, que era del movimiento anarquista ucraniano. Porque sí, porque cuando empezó la guerra y todo eso ya se mezcló todo, ya no eran solo batallones de neonazis o de nacionalistas ucranianos. Habían anarquistas, habían centroizquierdistas, había de todo, todos querían ir a la guerra a defender el territorio ucraniano.
De esa misma manera también se hicieron alianzas entre oligarcas, empresarios oligarcas locales de ascendencia judía con batallones neonazis. Sí, sí, aunque no lo crean, pero fue así. Tenés el ejemplo de Igor Kolomovsky, por ejemplo, que era el dueño accionista de Privatbank, un banco ucraniano. Y que incluso fue financista de la campaña de Zelensky, y después cuando desde la Unión Europea lo apretaron a Zelensky para que metiera velocidad en el tema de las causas de corrupción que hay en Ucrania, y bueno, hubo que ir detrás de los negociados que había con Igor Kolomovsky, que había sido financista de su campaña. Así que las cosas no son tan blanco y negro. Hay que manejar mucha información para hablar de esos temas. Así que yo nunca hablé mal de la causa ucraniana. Nunca dije que Ucrania tenía que dejar de recibir fondos. Y cuando utilicé lo del efecto derrame, me referí a que Ucrania no es que le mandan desde sus países aliados o socios el armamento, no. Eso llega a un depósito que probablemente esté en Polonia, y de Polonia va en tren a Ucrania, cruza la frontera y demás. No solo eso, sino que también se hace una reunión periódica, la famosa cumbre de Ramstein, en una base militar en Alemania, donde participa el secretario de Defensa de Estados Unidos, que si mal no recuerdo es Joy Austin III, y ahí es donde, junto con los funcionarios de defensa de Ucrania, acuerdan qué armamentos y en qué tiempos, en qué ritmo y qué sistemas se van a utilizar de logística van a llegar a Ucrania y en qué fecha. Entonces no es que cualquier presidente en un mediocre voluntarismo y en una ridícula sobreactuación de golpearse el pecho y decir, ¡ay, sí, somos pro Ucrania! No. Lo de Argentina es una sobreactuación. Es tanta sobreactuación como cuando Waldo Wolf y otro legislador más del partido PRO se subieron a un avión y querían hacer como que se solidarizaban con la causa ucraniana y los mandaron de vuelta. Porque nadie les cree, porque es usar con fines políticos una causa legítima, una causa internacional. Y no recuerdo si había otra acusación más. Ah, bueno, y lo de Maga, por favor, o sea... Nazi bolchevique también era, un Nazbol. Y lo que pasa que para poder defenderme de esa acusación ridícula, primero hay que explicarle a la gente qué es el nacionalbolchevismo. La palabra Nazbol, con Z, es como una especie de abreviatura para abreviar nacionalbolchevismo. Y el nacionalbolchevismo surge entre Alemania y Rusia, porque sí es cierto que en el plano intelectual... Igualmente no nos desviemos del tema, era la acusación. Entonces, básicamente decir, no asociarme, no, por supuesto, no soy ninguna de las acusaciones, pero la otra es asociarme a la secta maga, cuando justamente, si uno está denunciando la alt-right día tras día, ¿cómo podría uno ser parte de la alt-right si se supone que la está denunciando día tras día? O sea, y la secta maga es justamente el preponderante dentro de la alt-right, porque esto empezó con Steve Bannon en Estados Unidos, el cual se declaró incluso como un leninista, es decir, se identificaba con Lenin para poder destruir el Estado. Ese era el asesor de campaña de Donald Trump. Que incluso... Perfecto. Así pasamos al otro segmento para que no se aburran. Si querés, musicalizo este segmento, lees comentarios, ya que School mencionó a Rammstein, voy a musicalizar con un poquito de Rammstein para que pongan power, porque están muy tranquilos. Vale. Queríamos ir y están así, en realidad se aman, no sé por qué se pelean. Así que musicalizo con 30 segundos de Rammstein y después leemos comentarios y pasamos al segundo segmento, así el público no se aburre.
Ellos se están besando, los protagonistas, así que, bueno, básicamente es como decir, che, dejen de besarse, porque la verdad que yo veo que los dos coinciden en todo, así que, no sé, peleense o algo, hace tu turno de leer comentarios y podemos pasar al segmento local. Bien, bueno, vamos a ver qué dice la gente. La gente anda diciendo. Bueno, vamos primero con la votación, ¿sí? Por el momento, Wada puso, ¿no? Mostrar tu apoyo a los debatientes, entonces pusieron Team Artem, Team School, 50 votos, ¿sí? Por el momento va ganando School con el 56% como Milei. Como Milei. Así que pueden ponerse hashtag School del 56. Llamen a sus amigos para que puedan votar. Sí. Después pone Floral o Artem. Al final los ucranianos fueron colaboradores nazis. ¿Qué más ponen? A ver. Dice Retrolife, Artem es prorruso infiltrado, hablar en ruso, no sabe ucraniano, es del FSB y su padre ex KGB. Chicos, por favor, qué ensalada que tienen ahí, muchachines. Después, a ver qué más ponen en los comentarios. Vengo de escuchar a Diego, Chad Comini, me meto a escuchar un ratín, dale Has. Excelente organización, bien alleguada, muchas gracias, comentarista. Taca. Dice Floral que hablan de geopolítica, que es el punto fuerte de los dos, que choquen posturas. Comentaristas, culismo al palo. Después dice acá comentarista. No, nada que ver lo que dice Artem. Colombia también apoyó al ejército de la ONU mandando tropas en la guerra de Corea. Hoy no es un país desarrollado, está lejísimos de eso. No hubiéramos sacado rédito alguno apoyando a Corea del Sur. ¿Algo que quieras hablar al respecto, Artem? ¿Algo que quieras comentar de esto? Sí, por supuesto. A ver, Colombia justamente con su gesta, siendo un país pobrísimo. Colombia en 1950 era un país muy pobre y que encima empezaba con el conflicto civil que tras la muerte de Guaidó, ¿cómo era ese dirigente socialista que asesinaron en 48? Bueno, le generó un trauma y un conflicto histórico por más de 40 años, que recién se terminó hace poco, y a pesar de eso, Colombia, siendo un país pobre en conflicto civil, manda tropas junto con la ONU a Colombia a pelear en Corea, entre Corea del Sur y Corea del Norte, y recibe como recompensa fuerte apoyo de los Estados Unidos, inversiones, a cierta apertura comercial, a pesar de que la economía colombiana era bastante cerrada, tenía muchas falencias, pero Colombia, desde que empezó a crecer en la década de los 50 hasta 2009, apenas tuvo un año de recesión, o sea, siempre creció de forma sostenida. Era el país que más creció en toda América Latina. Empezó siendo un país muy pobre, con ingresos per cápita casi a nivel de Bolivia, llegando a ser un país de ingresos medios, que no tuvo crisis, a excepción de pequeña recesión en 99 y después en 2009 por la crisis internacional. Mantuvo un crecimiento positivo, desarrolló unas ciudades bastante decentes, con cierta infraestructura, y eso a pesar de 60 años de conflicto civil, que recién con el presidente Santos se firmó el Tratado de Paz con la FARC y empezó la desmovilización. Con Uribe desarmaron a los PAC, que eran paramilitares de la ultraderecha, entonces empezó cierta pacificación. Y bueno, el progreso, a pesar de todos los problemas que tuvo Colombia, yo diría que Colombia progresó bastante bien, y tuvo bastante que ver con enviar tropas colombianas a la guerra de Corea. Si Argentina hubiera hecho lo mismo, partiendo de una base de desarrollo muchísimo más elevada que Colombia, porque Colombia en 1950 era un país muy pobre, subdesarrollado, analfabeto, y Argentina sí era un país con un nivel de desarrollo comparable a lo mejor de Europa. Si Argentina hubiera hecho lo mismo, estaríamos integrados dentro de la Alianza Occidental Atlantista, tendríamos inversiones, tendríamos intercambio comercial, tendríamos una industria mucho más desarrollada, tendríamos acceso a la compra de armas, tendríamos un ejército mucho más poderoso del que tenemos, no hubiéramos tenido dictaduras militares que tuvimos, porque cuando ya sos parte de, digamos, del bando atlantista, dentro de todo te cuidan para que primero no tengas guerrillas de izquierda,
que justamente provocaron a las dictaduras que tuvimos. Entonces, hubiéramos evitado un montón de problemas que la verdad nos destruyeron, nos prácticamente arruinaron la vida a generaciones enteras en ese lapso nefasto de la década de los 50, de los 60, de los 70, hasta medianos de los 80. Bueno, todos lo sabemos. Entonces, sí, para mí, si Perón hubiera enviado tropas argentinas a luchar en Corea, la historia sería distinta. Muchas cosas nefastas no hubieran pasado. Perdón, se me tilda un poco el espacio. O sea, si me quedo medio en silencio y no retomo lo que digo es porque estoy desde la computadora. Bien, bueno, entonces ahora sí vamos a pasar al ámbito nacional, ¿sí? Vamos a darle un minutito a Guada para que busque alguna canción argentina. Algo. Mientras ella busca eso, yo voy a mencionar, sí, bueno, las reglas son las mismas que hasta ahora, ¿no? 7 minutos cada uno, 4 derechos a réplica, ¿sí? Y acá les dejo algunas sugerencias, pueden ir por este lado o pueden ir por el lado que ustedes quieran, ¿no? Pero, por ejemplo, unos tópicos que me parecieron interesantes en el plano nacional tienen que ver con Milei y sus decisiones económicas y sociales como supuesto liberal, libertario, anarcocapitalista, ¿sí? Y el uso de las fake news, de la inteligencia artificial, de los ataques, ¿no? En redes sociales, de estos grupos de tareas, de estos grupos de choques, ¿sí? Como para que puedan conversar de estas cosas, pero si no, también si quieren hablar de otro tema, ¿no? Pero el punto, el tópico general es política nacional. Sí, Skull, decime. ¿Se escucha ahí? Sí, se escucha. No, quería agregar a eso que respondió Artem sobre la comparación. Es muy fácil caer en la comparación de que si pasa en un país puede pasar en cualquier otro. Primero que la razón por la cual nunca han confiado desde Estados Unidos, que es justamente lo que a él le gustaría, que Argentina se convirtiera en una potencia militar de pura tecnología estadounidense y demás, es porque justamente nunca se aplacó el nacionalismo, ni siquiera dentro de las filas castrenses del ejército argentino. Porque ese nacionalismo, por ejemplo, es el que inculcó Seineldin, que era el carapintada veterano de guerra de Malvinas del batallón 25, los Bravos del 25, los famosos carapintadas que le hicieron el alzamiento a Alfonsín y después a Menem. Mientras que el nacionalismo colombiano, que era el de Leiser Gaitán, Jorge Leiser Gaitán, que era básicamente el caudillo de tercera posición del nacionalismo colombiano, quedó totalmente desmantelado. Entonces, el ejército de Colombia logró alianzas y asociaciones y tratados con Estados Unidos a nivel cooperación militar con el tema de la lucha contra las guerrillas y el narcotráfico, porque nunca hubo un movimiento nacionalista de tercera posición que tuviese influencia en la política colombiana y mucho menos en las Fuerzas Armadas. Entonces es obvio que Colombia pudo lograr todo eso porque no había un nacionalismo que se interpusiera. En cambio en Argentina sí, así que no creo que sea una buena comparación. Entiendo, Skull, pero imagina, justamente decís que nuestros militares, todas las filas castrenses, altos mandos militares, eran profundamente nacionalistas, ya desde del golpe de Uriburu de 1930, sobre todo a partir del GO de 1943, más con Perón, eran muy nacionalistas, desconfiaban de los británicos y de los norteamericanos. Ahora imagina si Perón decidía mandar las tropas argentinas a luchar toda la guerra de Corea, que empezó a mediados de 1950 y terminó en marzo-abril de 1953. Los soldados argentinos, incluyendo a los oficiales, a todos los altos mandos, pelean hombro a hombro con los soldados norteamericanos, con británicos, con australianos, con sudafricanos, con neozelandeses. Y se convierten en camaradas, empiezan a confiar uno al otro, cubre la espalda en una guerra durísima que era casi tan dura como la Segunda Guerra Mundial. Entonces ahí empieza a trazarse cierta amistad, cierta confianza. Los militares, que eran nacionalistas y eran antibritánicos, luchando 2 años en las trincheras junto con los británicos, norteamericanos y los australianos, empiezan de poquito a confiar en ellos. Entonces ahí
se arma lo que es la camaradería, confianza entre otros aliados extranjeros que vos los considerabas enemigos, pero luchaste con ellos una guerra durísima contra el comunismo norcoreano, contra el comunismo soviético y maoísta, que eran tres regímenes más brutales en la historia del siglo XX. Entonces, eso hubiera cambiado todo, ¿entiendes? Esas cosas cambian, porque los militares colombianos, justamente que pasaron por la guerra de Corea y lucharon junto con los yanquis y británicos, se convirtieron en aliados, siempre vieron como aliados a Estados Unidos, mientras nuestros militares desconfiaron de Estados Unidos y de ahí todos esos golpes nacionalistas como el de Onganía, que causó muchísimo daño a Argentina, sin llegar a los extremos de Videla, pero cometió muchos daños. Después, el propio Videla, que en sus primeros 5 años de gobierno tuvo buena relación con Estados Unidos, cuando llegó Galtieri, se le ocurrió invadir Malvinas y ir a la guerra contra el Reino Unido, y Reino Unido era aliado de Estados Unidos. Y bueno, nos derrotaron. Y de ahí viene otros 40 años de desconfianza, de resentimiento contra el mundo libre, contra la alianza atlantista de Estados Unidos y el Reino Unido y todos los demás aliados de la OTAN. Y de ahí, ¿por qué hay tantos prorrusos en Argentina? Porque consideran que los británicos y los norteamericanos nos derrotaron en Malvinas, son nuestros enemigos, que Ucrania está con la OTAN, por tanto también la ven con cierta hostilidad o al menos desconfianza o distanciamiento, por eso muchos simpatizan con Rusia. Esos problemas vienen de eso. Por ahí la guerra de Corea hubiera evitado todo eso. Es una hipótesis, no podemos saberlo porque nunca pasó, pero quién sabe. Mira, lo puedo profundizar incluso, pero si vamos a pasar al bloque nacional, lo puedes dejar para después. O sea, Sí, lo dejamos para después. Vamos a musicalizar. El próximo bloque va a empezar School primero, porque antes empezó Artem. Así que bueno, pasamos. Ya saben las reglas. 7 minutos. Yo aviso 30 segundos antes que se termine el tiempo. Se pueden tirar sillazos, porque están muy caballeros, la verdad, para después tener 2 derechos a réplica cada uno. Te pido que me reiteres. Justo esa canción pusiste, boludo. Te había pedido si podías reiterarme las reglas con el tema del tiempo. Para saber el Bien. Para que estoy bailando. Las reglas. Para que 7 minutos. Yo te aviso 30 segundos antes que se termine tu tiempo. Y esta vez tienen 4 derechos a réplica. Claro, así que se pueden acusar de cosas, o sea, pónganle 4. Picante, o sea, están re... Ay, sí, bueno, chicos, ninguna acusación de asesinato, nada, que dale, sacaron el guante y se empiezan a cachetear así como nenas. No, acá, o sea, pónganle onda, porque justamente anunciamos el debate, sí, ya, qué sé yo, y toda la gente, ay, bueno, pase usted primero, no, pase usted, por favor, no, por favor. Así que dale, School, tu turno. Bueno, si la exposición tiene que ver con la política local, política nacional, considero que Argentina, además de arrastrar una crisis económica que fueron heredándose los distintos gobiernos de turno, sin importar su línea política, color político o dirigencia, también lo que se heredó en lo que es el pensamiento colectivo de la población, se heredó también eso de estar cambiando de modelos de forma pendular, nunca una época, un periodo de transición. Y eso es fundamental para poder lograr cambios a nivel sociocultural y a nivel económico. Es muy fácil a veces mirarse o ponerse como espejo a otros países, e incluso países que siguen siendo subdesarrollados o que no han alcanzado un nivel de desarrollo equivalente a las grandes potencias. Pueden ser países de la región, por ejemplo, o de otros continentes, pero que no son potencias, son países en vía de desarrollo, por ejemplo. Pero aún así, esos países puede que hayan tenido su periodo de transición a nivel político, a nivel cultural, al igual que pueden haber tenido reformas educativas, reformas constitucionales, en el buen sentido de la palabra, no en el sentido de un gobierno totalitario o autoritario, autócrata que reforma la Constitución o el Poder Judicial para enquistarse en el poder, perpetuarse como pretende Nicolás Maduro en Venezuela. Entonces,
si lo vemos desde ese punto de vista, entendemos que Argentina no ha tenido esa oportunidad o esa chance de uno o dos o tres gobiernos de transición, sin importar si se turnean en ideología política. Tenemos el caso de Chile. Chile sí lo tuvo. Tuvo periodos de transición después de que salió del gobierno dictatorial de Augusto Pinochet. Hubo gobiernos democráticos y pueden haber sido gobiernos que ideológicamente o en el espectro estuviesen en la centro izquierda o en la centro derecha, pero tenían una agenda en común, una agenda que era la de los chilenos, no la de los presidentes de turno, ni tampoco modelos que ya habían fracasado en lo económico. Y ojo, porque en Chile todavía hay algunas cosas que resolver, o sea, la desigualdad social es un hecho, la educación privada no es lo mejor, eso explica por qué tantos estudiantes chilenos vienen a estudiar al sistema público argentino. Entonces, volviendo a la Argentina, yo creo que lo que pasó es que no hemos tenido esa oportunidad, esa transición para que la sociedad reflexione. A veces es necesario ese periodo de transición para que la sociedad argentina reflexione, para que pueda discernir entre lo que está bien y lo que está mal. No, la sociedad argentina en la última década o en las últimas 2 décadas ha estado expuesta a un constante bombardeo de campañas de difamación, de operaciones mediáticas, de persecución judicial de uno u otro bando hacia uno u otro bando. Y entonces el argentino ha perdido total esperanza en su aparato político. Y eso es lo que llevó a que termine votando personajes extraños, histriónicos, surgidos de la misma televisión, porque es tal el consumo de la televisión en Argentina que básicamente la caja boba les terminó diciendo qué votar. Y no es subestimar el intelecto de los argentinos, pero lamentablemente yo personalmente no creo en esa famosa frase de el pueblo siempre tiene la razón. No, a veces el pueblo se equivoca y vota mal. Y este creo que es el caso. Votaron un extremo porque la Argentina estaba polarizada, no había una Corea del Centro desarrollada, y como no había una Corea del Centro desarrollada, y solo habían extremos ideológicos o personalistas. ¿Por qué digo personalistas? Porque se enfocan en la figura de una persona, de un dirigente político. Entonces, como estaba la Argentina polarizada, bueno, habían dos bandos, dos tipos de argentinos, el que defendía un determinado modelo y el que defendía otro. Y cuando esos dos modelos fracasaron, el argentino en general se terminó volcando por un extremo que a lo mejor no conocía o que no conoce su trasfondo ideológico, que es justamente este fenómeno de la alt-right. Y así es como llegamos a Javier Milei. Y considero que es una persona que no está en su sano juicio, una persona que vive empastillada y con drogas de todo tipo, para poder calmar su comportamiento histriónico, que lo demostró desde el primer día siendo panelista e invitado de programas que incluso se prestaron para la banalización, porque es ahí donde empezó toda la idiotización de la política argentina, en programas como Intratables o Animales Muertos de Fantino. Bueno, los argentinos que estén aquí en el espacio saben quién es Fantino. Y considero que quienes apoyen al gobierno de Milei lo apoyan por intereses. Ninguno lo apoya por principios. Porque si hay algo que está haciendo este gobierno es destruir los principios, la ética, la moral y las instituciones republicanas. Bueno, voy a dejar mi punto sobre el gobierno de Milei. Un segundo, porque todavía te queda un minuto. ¿Estás seguro que querés terminar ahora? Sí, sí, sí. Bueno, perfecto. Entonces, vamos, Artem. 7 minutos y yo te aviso si te extendes. Y Perfecto, acúsense de Gala. algo. Dejen de ser tan caballeros. Sí, por supuesto. Bueno, voy a decir mi parte, cómo llegamos a lo de Milei y por qué yo
le doy cierto, muy limitado, muy restringido apoyo de Milei por unas cuestiones muy puntuales y que otras rechazo en absoluto. Bueno, es cierto lo que dice Skull, que la historia de la política argentina en los últimos 20 años del siglo XX y después las primeras décadas del siglo XXI era muy distinta a la de Chile. Chile sí tuvo una dictadura brutal de Pinochet, que a pesar de todos los crímenes que cometió, dentro de todos pudo hacer ciertas reformas económicas que dieron un impulso muy doloroso con muchas crisis graves de por medio, pero dentro de todo un impulso económico que en Argentina no sucedió porque todos sabemos que el experimento económico de Videla terminó en una catástrofe, una hiperinflación y una inmensa deuda pública que explotó, nos dejó arruinados. Alfonsín no pudo resolver la crisis, terminó en otra mega hiperinflación, asumió Menem, que sí pudo poner fin a la inflación y aplicó las reformas liberalizadoras con convertibilidad que dieron sí, unos 7, 8 años de despegue, desarrollo económico, inversiones, con mucha corrupción de por medio, pero dentro de todo trajo paz social, se terminaron los conflictos sectarios que tuvimos en los 70 e incluso en los 80, entre extremistas del peronismo, ultraizquierda, ultraderecha, fascistas, militares revoltosos como los Carapintadas, los últimos que se rebelaron contra Menem en diciembre del 1990 con Zenaldín, terminaron destruidos, arrestados, Zenaldín terminó preso, recién lo indultó Duhalde, murió pocos años después. Entonces, a partir de ahí vino cierta paz y calma, sin revueltas militares, sin extremismo sectario político que tuvimos en los 70, 60 y 80. Pero lamentablemente la convertibilidad tuvo sus falencias, el peso atado al dólar no era competitivo cuando empezaron las crisis asiáticas, con el colapso de la Tailandia e Indonesia en 97, después arrastró a Rusia al default del 98, la crisis de Brasil que devaluó, que Brasil también tenía convertibilidad del real 1 a 1 con dólar, pero su presidente Cardoso era más vivo que Menem, devaluó, lo dejó flotar, y Brasil se volvió muy competitivo, entonces las empresas argentinas no podían competir con Brasil y empezaron a quebrarse. Eso causó una grave recesión en Argentina que duró 3 años hasta que la cosa se volvió insostenible. Eso derivó en la crisis financiera de 2001. La comunidad colapsó, cayó el gobierno de la Rúa, empezó una grave crisis institucional, volvió un peronismo revanchista, ya que era el contrario a la de la línea aperturista de Menem, con Duhalde, después con los Kirchner, con el que impusieron una línea de proteccionismo, intervencionismo económico, a pesar de que los primeros años de Néstor Kirchner eran excelentes. Hubo un gran rebote económico con cierta estabilidad, porque dentro de todo se mantuvo el mismo marco económico propio del menemismo de convertibilidad. Néstor Kirchner no puso muchos cambios a ese modelo, básicamente continuó el menemismo, pero con dólar devaluado a 3 a 1, con una convertibilidad de 3 a 1 y con un tipo de cambio competitivo, que nos impulsó, nos dio un buen desarrollo. Pero ya con Cristina, con la caída de campo y con todas esas distorsiones, con control de precios de Moreno, con DEC totalmente controlado y mentiroso, bueno, se empezaron a gestar un montón de problemas y distorsiones económicas, como subsidios con precios de servicios congelados, con subsidios insostenibles. Bueno, eso nos llevó a una década, más de una década de estancamiento económico. Entre 2011 y 2024 la economía no creció nada, hubo graves crisis de por medio. La última crisis empezó con Macri en 2018 y de ahí prácticamente estamos en una gran depresión argentina que empezó en 2018 y sigue hasta la fecha de hoy. Por ahí recién terminó en julio de 2024, cuando se está reportando por fin el inicio de un rebote parcial que recién arranca. Vamos a esperar que se mantenga, que se active la economía, porque si no se reactiva la economía vamos a estar destruidos. La situación es muy crítica. Y bueno, esta situación es la que los fracasos del gobierno de Macri, los fracasos del gobierno de Alberto con la pandemia infinita de por medio, y con un establishment político, empresarial y mediático que apostó por Milei. Para mi decepción, yo la verdad esperaba que iban a apostar por el gobierno del PRO, por los candidatos del PRO, ya sea Larreta o Bullrich, pero Larreta parece que no les gustó por ciertas razones, y Bullrich tampoco era una candidata fuerte que inspiraba mucho voto. Entonces apostaron por Milei, que para ellos no era un alt-right, que tenía unas ideas económicas reformistas, sí, muy brutas, burdas, con muchas estupideces de por medio, pero bueno, escogieron a Milei, por eso ganó. Hicimos una contra, contábamos
todas las contradicciones que tenía Milei, su nefasto entorno fascista, esos militantes como esos osos gordos que venían de Mazatón, no ni siquiera de Milei, y todo ese antro que montaron lo expusimos, lo denunciamos, pero Milei aún sí ganó. Ganó ajustadito, estuvo muy por pocos votos de perder en generales, pero bueno, ganó en balotaje con el apoyo de Bullrich, con el apoyo incluso de la mayoría de los laretistas. Yo voté, anulé mi voto, aunque sí hice un mensaje pidiendo una chance para Milei, pero al final desistí, anulé mi voto, no voté a ninguno de los dos. Y bueno, y ahora viendo ciertos resultados, considero que Milei es un personaje extremadamente complejo, que a pesar de que tiene muchas cosas que lo comparan con Trump, con Orban, con Bolsonaro, con esos autócratas neofascistas de la alt-right, tiene otras cuestiones que lo hacen ser completamente contrario a ellos, tanto en cuestiones de geopolítica como en cuestiones de economía, de las reformas y de la integración global dentro del mundo libre. Sí, Milei desconfía de la ONU, ya vimos lo que dijo, él considera que la ONU está controlada, usurpada por socialistas que quieren imponer restricciones al desarrollo económico, sobre todo no le gusta el tema de ecologismo. En parte lo entiendo porque Argentina se está convirtiendo en una importante potencia minera y petrolífera y gasífera, con la vaca muerta y con las grandes reservas de cobre, litio y oro que tenemos y que vamos a ir exportando en los próximos años al mundo. Entonces, bueno, Milei considera que la ONU a través de Agenda 2030-2045 le va a imponer severas limitaciones al desarrollo de esos sectores estratégicos. Por eso viene con ese discurso tan hostil con la ONU. Pero en otras cuestiones sí veo que busca integración con países del mundo libre del Occidente. Y solo por esto, solo por esta cuestión, le doy una chance de cierto apoyo. Bueno, después seguimos. Bien, gracias Artem. Artyom, no sé cómo se pronuncia. Artem es en ucraniano, Artyom es en ruso, no me gusta más que me llamen, que me digan Artyom. Entonces vamos a ir con o Artemio, Artem. o Artemio en castellano, Perfecto. o Artemio en ucraniano, sí. Perfecto, entonces. Vamos a musicalizar esta pausa, digamos, antes de que empiecen ustedes dos a decir por qué no opinan que sea lo mismo. Pueden hablar mientras no se pisen y nada, pero le vamos a poner power porque están muy calmados. No sé si se tomaron un clona antes de empezar, pero muy calmados, muy caballeros y la verdad que yo esperaba sangre. Se hayan energizado, pueden proceder a los sillazos. Es libre, ¿eh? No tienen que... Nada, cero respeto. ¿Se escucha? Sí, dale. Bueno, en la locución de Artem me llamó la atención dos cosas. Una, de afirmar que los denominados larretistas, cosa que nunca existió, el larretismo nunca existió, votaron a Milei de forma masiva. Esa es una falacia total, porque justamente quienes se volcaron a la opción de centro en la interna del PRO era gente muy estudiada, gente muy entendida en política, que sabía lo que estaba en juego en esa elección, tanto en la interna ridícula que planteó Macri entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, como también en la elección general con este sujeto, con este payaso histriónico denominado Javier Milei. Entonces, ¿por qué y con qué argumentos o con qué prueba y evidencia podés decir, Artem, que los denominados
larretistas votaron a Milei. Si hasta el día de hoy aquellos que votamos por Horacio Rodríguez Larreta, ex jefe o alcalde de la ciudad de Buenos Aires y candidato a presidente en su momento, seguimos siendo opositores a Milei y seguimos siendo opositores a todo lo que fracasó o falló en la política argentina. E incluso la mayoría de los que hicieron campaña por Horacio Rodríguez Larreta votaron en blanco. Ni siquiera votaron a Sergio Massa o a Milei en el balotaje. Perfecto, respondo a la pregunta de School. Bueno, el núcleo duro que conocí en Twitter, que era del de nosotros, porque nosotros militamos al deretismo, a pesar de que yo decidí al último momento votar a Bullrich en las PASO, primero por algunas inconsistencias en la declaración de Larreta, en la cierta blandeza que percibí cuando le preguntaron sobre si va a sacar a Argentina de BRICS, porque ya nos metieron en BRICS. Larreta dijo que sí, no le gusta ese bloque, pero no dijo ni sí o no. Bullrich dijo claramente que va a sacar a Argentina de BRICS, y bueno, eso para mí fue determinante, porque eso determina directamente tu alineamiento político, y además, bueno, ya vi las encuestas, vi que la gente rechazaba a Larreta, así que digo, bueno, vamos a por Bullrich, a pesar de que tampoco me cerraba en muchas cuestiones, pero bueno, por la cuestión de BRICS decidí por Bullrich. Pero que vi que fuera del núcleo duro, que éramos nosotros, más la gente que conocí, que eran 100, 200 personas, vi a muchísima gente que dijo que votó a Larreta en las PASO y que después en el balotaje militaba abiertamente votar por Milei. Algunos con convicción, otros diciendo, bueno, como mal menor le vamos a dar una chance porque Massa sería lo peor, es volver a lo mismo. Entonces, un gran número, sé que no todos, pero entre 100% lo que votaron a Larreta en las PASO, fácilmente un 70% votó a Milei. Otro 30% votaron o en blanco o por Massa. Conozco gente que votó a Larreta y en balotaje votó a Massa. Entonces, lo subo, un 30%. No lo considero evidencia porque la evidencia tiene que ser, no sé, una encuesta, por ejemplo, o algo numérico. No me puedes dar como argumento o como prueba un vecino de al lado de tu casa o un tuitero con el que tuiteas a diario aquí en este micromundo, que dejó de ser un micromundo porque el cuarto poder, como siempre se le denominó, el famoso hegemón multimedial de la política, los medios de comunicación y los empresarios, que son los dueños de esos medios de comunicación, levantan lo que se da y lo que se vende como pescado podrido en este micromundo y entonces volvieron una red social que era inofensiva y estaba al mismo nivel que el resto de las redes sociales en una cloaca de desinformación. Y eso generó una tendencia de 3/3 que nunca existieron en la Argentina. Si partimos de esa idea, entonces, si nunca existió un 3/3 y la Argentina seguía polarizada entre kirchnerismo versus macrismo, o kirchnerismo versus antikirchnerismo, entonces la Corea del Centro nunca se desarrolló lo suficiente. No es que el 70% de un 100% de la noche a la mañana de haber votado por el candidato más moderado de la coalición socialdemócrata, automáticamente votaron por Milei. No, en todo caso habrán votado por Patricia Bullrich por obediencia debida, porque seguían lo que decía el líder, porque eran votantes y afiliados del Partido PRO. Y si Macri los mandó a votar por Patricia Bullrich, fueron de cabeza a votar por Patricia Bullrich. El resto de los que habían votado por Horacio Rodríguez Larreta no hacen ni dicen lo que hace el líder. O sea, los que votamos dentro de lo que es el Partido PRO y lo que es Juntos por el Cambio por Horacio Rodríguez Larreta, no hacemos lo que diga Macri, hacemos lo que dicen nuestros principios en política. ¿A vos te aparece Artem, Guada? Pues a mí no me aparece. ¿Se cayó? ¿Quién? ¿School? No, No, Artem. se cayó, a ver. Pero no sé cuánto se perdió. Pero está ahí. Dice que hay un error añadiendo a Artem, así que si está escuchando, que cierre completamente la aplicación y vuelva a entrar. Sí.
Sí, justo quería hacerle una pregunta de lo que comentó. Yo espero, no hay problema. A ver, a mí ni siquiera me aparece como subido al espacio. ¿O te parece, Guada? No, ahí salió, a ver cuando vuelva, quizás funcione, porque si no, no. Igualmente, cuando terminen de pelear como, como cortesanas francesas, no sé si quiere subir gente a acusar. Les voy a mostrar a los gatos de mi novio para que aprendan a No, pelearse, en loco. serio. Ahí está, ahí ya puede hablar. Artem, no. O sea, me dura 1 hora, 15 minutos más o menos, y después se empieza a colgarse toda y se cae. Tengo que reiniciar el celular para poder volver. No sé, por eso demora un poco. Ok. ¿Sabes qué? Te quería hacer una pregunta, Artem, ¿no? Justo que vos estabas comentando que, bueno, ibas a votarlo, te gustaba Larreta y después decidiste por Bullrich, ¿no? Ella tiene un rol, un papel bastante importante, ¿no? En este gobierno, porque, digamos, es el brazo ejecutor, no sé si decir de la orden, pero sí más bien de la represión, ¿no? Porque hay cosas que Milei está haciendo social y económicamente que sin represión no se pueden llevar adelante. Entonces te quería preguntar qué pensabas de eso, ¿no? ¿Qué opinabas del rol de Bullrich en este gobierno? ¿Si te gusta o no te convence? Bueno, en cuanto al rol de Bullrich, sí, ella tomó un rol de imponer mano dura para garantizar justamente el tema de seguridad, para que simplemente las protestas no se lleven abajo a Milei, porque realmente ese año fue durísimo, el ajuste fue muy severo, bastante mal aplicado, porque bueno, yo puedo decir por el negocio de joyería que las ventas cayeron fácil un 70-75%. Recién ahora están reactivándose de nuevo, en parte con cierta reactivación general, en parte por la primavera. La gente tiene mejor humor y un poquito la cosa se levanta. Pero si no fuera por ese protocolo de seguridad de Bullrich, quién sabe cuántos piquetes, cuántas protestas se hubiera dado. Y cuando se votó, por ejemplo, la RIGI y la ley bases, cómo hubiera terminado eso. A ver, si realmente valió la pena esas reformas y que la economía se reactive y que empecemos a crecer ya a partir de esos meses y más en el año que viene, y de ahí un poquito la cosa se afloje, está bien, valió la pena. Después, si va a ser un gobierno con fracaso económico y con represión, pues eso va a terminar siempre mal, porque, a ver, ninguna mano dura va a aguantar a una explosión social y económica. Así que, bueno, estoy seguro que Milei lo sabe, que hubo, digamos, una complacencia social, una cierta confianza social, y a pesar de un ajuste tan brutal que se dio, lo toleraron, le dieron ese lapso de tiempo para ver si el modelo va a funcionar. Hay mínimos indicios de cierta reactivación en los últimos 2 meses. Vamos a ver si eso se levanta, si van a sacar el cepo como prometieron, si a poco irán abriendo la economía, si va a haber una mejora en la calidad de vida, o aunque sea no caiga más de lo que ya está. Eso se va a ver. Yo creo que para noviembre, diciembre ya se va a ir viendo cómo evoluciona la economía y también cuestiones sociales. Así que son meses claves que van a decidir si este modelo tiene cierto éxito o va al fracaso. Y te hago una pregunta, ¿cuál es tu límite? O sea, ¿hasta dónde le bancás a este gobierno o hasta dónde decís, mira, hasta acá te espero? Más allá de esto, no. Bueno, el límite obvio va a pasar si vemos una otra gran devaluación catastrófica y con el reinicio de la espiral inflacionaria y siguiendo con el mismo cepo y sin cambiar nada. Entonces, eso va a significar que el modelo de Caputo y Milei fracasó, que entramos en la misma espiral destructiva que vimos ya con Macri desde abril de 2018, cuando había una cadena devaluatoria con otra y la inflación seguía subiendo, entonces en vez de bajar subía y bueno, el mismo ciclo destructivo. Si la inflación con Milei para, digamos, fines de ese año, principio del segundo, esté debajo de 2% mensual y cayendo, y con un cepo parcial cada vez más liberalizado, y digamos para marzo, abril,
que si lo levanten del todo, significa que realmente lograron estabilizar la economía y que tuvieron éxito. Si no resulta, si no vemos que realmente lograron sacar el cepo, si vemos que la inflación en vez de bajar empieza a subir, si vemos una abrupta subida del dólar blue, significa que el modelo fracasó rotundamente, que vamos a una espiralización de la inflación con devaluación y una destrucción sin fin. Significa fracaso absoluto y el fin del gobierno de Milei. O sea, eso determina todo. La economía determina todo, si fracasa o tiene éxito. Para mí no es la economía la que determina todo. Para mí lo que determina todo, o lo que debe determinar la caída de una autocracia, es la violación de las instituciones. Si va en contra de las instituciones republicanas, esa persona no merece gobernabilidad. Merece protestas, merece disidencia y oposición. Además, considero que la mayoría de la gente que está metida en política, incluyendo todo el tema de Twitter o X, es gente que vota a Milei y milita a Milei por intereses. Ni hablemos de los trolls y de los ñoquis que están enquistados en el sistema actual. Todos los que entraron de la derecha diario, el pasquín de propaganda de la alt-right. Es que hay demasiados nexos con la alt-right internacional como para querer desvincular a Javier Milei de la alt-right. Ese intento precario de querer humanizar a una persona que se está convirtiendo en un monstruo y que se está comportando como un monstruo, que no tiene valores, que no tiene principios tampoco, que no tiene una ética y una moral, que no tiene compasión por los jubilados, que pretende acabar con la principal herramienta de ascenso social, que es justamente el presupuesto universitario. No se le puede tener respeto aún cuando está en el Poder Ejecutivo Nacional. No se le puede tener respeto. Y nadie está obligado a tener que agachar la cabeza. No se ha concretado una dictadura o régimen totalitario, así que todavía tenemos democracia, todavía tenemos libertad de voz. Claro, siempre y cuando no nos están doxeando y nos están persiguiendo o intentando extorsionar por privado en las redes sociales. Entonces, ese intento de humanizar a Milei, de mostrarlo como que es un estratega, un mesías, que está en una especie de cruzada para acabar con la Agenda 2030, para defender la familia tradicional o la familia nuclear, el concepto que se utilizó siempre. No, es una farsa, es una mentira. En todo caso, hay que ser más valiente y decir, sí, yo apoyo a Milei porque tengo intereses encontrados, porque tengo algún negocio, porque tengo alguna cosa, y con Milei me va mejor. Pero de ahí a querer reducirlo a un análisis de ciencias políticas, de que hay que esperar, de que hay que darle un tiempo, la luna de miel y bla, 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 no. Pero vos estás queriendo decir que Artem está haciendo eso, que tiene un negocio y por eso Yo sentí como que afloraba una acusación de que Artem tiene intereses económicos. Porque ni siquiera es una acusación de decir que le dan valijas, porque por ahí en esta red social se utiliza mucho eso del término de valijas, como que lo valijearon. No, yo no te voy a decir eso, yo te voy a decir que tenés intereses personales. Entonces vos necesitas que a este gobierno le vaya bien. Intereses individualistas, digamos. Le están yendo muy bien con el oro de sus joyas. Mucho peor un interés individualista. Y eso es justamente lo que más debería criticársele a este pseudo liberalismo argentino, que son individualistas. Y con la excusa de que el liberalismo no es colectivista, hay que dejar que el resto del país se hunda en el fango. Y no es así. No es así. Hay que tener empatía, hay que ser humanistas. Los verdaderos liberales eran humanistas. Porque justamente el déspota, el monarquista o la monarquía en Francia era la clase alta, los acomodados, y el pueblo se moría de hambre. Por eso surgió la Revolución Francesa, por eso surgió la Ilustración, por eso surgieron los masones y todas esas cofradías y sectores de la sociedad civil que se complotaban o que conspiraran contra el rey. Era justamente para tener más libertad, para tener más prosperidad
Y por eso Francia hoy es una república y no es una monarquía. Bueno, entonces ese es el verdadero liberalismo. Y si a eso le sumamos el socioliberalismo, que es un liberalismo con empatía, con humanismo y con una mente mucho más abierta, que no sueña esos sueños húmedos que tienen los paleolibertarios con una escuela austríaca que no existe, que no se ha probado exitosa en ningún país del mundo. Hoy la mayoría de los países exitosos tienen que ver más con el socioliberalismo y en el espectro ideológico se encuentran más en la izquierda o en la centroizquierda que en la ultraderecha o en partidos conservadores. Entonces, ¿Te parece, Bien, Ade, que musicalicemos 30 segundos y lees las respuestas y ves cómo va el... sí, pero me gustaría que primero, porque acá Skull hizo una acusación grave, ¿no? Por A ver eso. qué tiene Me para gustaría decir contestar. Artem. Pero por eso era para más intriga. Ah, ok, bueno, vamos a Bueno, un pequeño corte musical y un después de corte eso escuchamos la musical, respuesta de sí, Artem. Listo. parecemos Argenzuela. Ante la Ok. terrible acusación, después de la pausa, Artem tiene su Siltazo, derecho, sí, siltazo. tiene su derecho a réplica. Bueno, voy a musicalizar básicamente como porque la verdad que ha Música sido de quilombo, quilombo. una frustración de que hasta ahora no hay quilombo, pero bueno, se empezó a picantear. Se está picando, Sí, se musicalizamos, está manoseando. leemos mensajes, vemos cómo va la Dale. encuesta y puede responder Artem ante las acusaciones. Bien. Bueno, soy como el negro González Oro, ¿viste? Que Sí, canta sobre la música. vean lo vieja Bueno. que soy, que toda música ochentosa, amando y setentosa. Bien. Sí. Bueno, voy a leer unos comentarios antes de darle la oportunidad a Artem de que se defienda de la gravísima acusación que ha recibido, perdón, le tengo que meter un poco de picante, de lo que dijo Skull. A ver, dice Retro Life. Artem fue amante de Maslatón, por eso lo odia, lo dejó por Iñaki, ahí aprendió la doble enjabonada y la triple enjuagada, tremendo. Que Artem hable del Eternium, dicen. Que expliquen lo de los helicópteros, que fue la gota que derramó el vaso. Yo voy a decir, para mí lo de los helicópteros fue un malentendido. Para mí, Skull dijo una cosa y como que se tomó desde un lugar, ¿no? Como raro. Y por eso se pelearon así fuerte, pero me da la sensación de que ambos piensan lo mismo respecto a Rusia, Ucrania y al tema de los helicópteros. Sí, quizás más centrado en el debate en unos minutos podamos terminar de aclarar eso, ¿no? Así se pueden arreglar un poquito. Después dice Floral, Artem te agarró miedito. Yo no sentí eso, ¿eh? Después dice Pata Hidalgo, Team School, Ari es cultísimo, un demócrata. Pregunta Giovanni si lo van a subir a YouTube. No, pero queda grabado esto, ¿sí? Dice Rainier, Stop the Count, lo cita a Donald Trump. Pide R de Ron, pongan no voy en tren, voy en avión de Charlie. Ok, vamos a decirle eso a nuestra musicalizadora que es Guada. Dice Haas, no lo había escuchado tan seguido, Skull, pero mis respetos, muy bien puestas las prioridades al analizar un gobierno. Dice Silvana, tiene razón Skull, los pueblos muchas veces se equivocan. Después dice el chivo, Skull, decile todo lo que decían anoche con Rainier, pelealo de verdad, tirale las pálidas, dice. Dice Luce, ya dense los sillazos. Después, ¿qué más? A ver, ¿qué más están comentando? Artem abandonó, dicen. No abandonó. Después dice Luce, ya cierran el estadio, lo meó. Después, Skull Pegue, dice Tugo 2023. Qué bien está Skull, dice Walter, hacía mucho que no lo escuchaba. Ojalá vuelvan los spaces de geopolítica, sí, ojalá volvamos todos. Dice Javier Red, perfecto Skull, el joyero pasa por alto algo crucial, y es que Milei es un pelotudo.
Y nada, se construye con un loco y un pelotudo. Ok, ahora le vamos a dar la oportunidad a Artem de que diga algo de esto. Si bien lo que va diciendo Skull es verdad, hubieron votantes de la reta que se fueron con Milei. Ejemplo, yo, dice comentarista histórico, siempre me dejé cooptar la última semana por el bullrichismo que decía que estábamos a un paso de las elecciones de Venezuela en el 98 y el peligro de Massa. Bueno, igual yo creo que al larretismo se le escapa algo, o mejor dicho, no sé si al larretismo, sino precisamente al bullrichismo. Larreta jamás hubiera ido en contra de Massa. Es el padrino del hijo de Massa. Digo, son amigos de toda la vida, ¿sí? Así que en esa no estoy de acuerdo, ¿sí? Al final el voto en blanco no tuvo gran impacto. Muchos creían que la cantidad de voto en blanco o abstención en la Venezuela del 98 sería igual acá. Tengo que decir que con lo que comentaron ambos o sea, lo que comentó Skull de el límite es lo social, ¿no? Y de salir a la calle y de defender las instituciones democráticas, estoy de acuerdo. Y también estoy de acuerdo con lo que dice Artem, ¿no? Los ajustes son muy fuertes y yo no sé si el país está preparado para para otro ajuste como el que vivimos en estos 9 meses. Me da la sensación de que no, me da la sensación de que hay jubilados, enfermos, niños, ¿no? Que no están comiendo, no las 4 comidas, ¿no? No están comiendo más de una vez al día, que ya no tienen con qué más darle, ¿no? Hoy escuché a un señor, a un chico jovencito, que comentaba que al padre le llegó la boleta de la luz y se agarró tal estrés que terminó internado. O sea, esas cosas se están escuchando cada vez más. Así que bueno, vamos a terminar con el momento de atención y vamos a escucharlo a Artem dar su opinión o su defensa, ¿no? Mejor dicho, sobre la acusación que hizo Skull respecto a ensobrado, envalijado, en negociado, ¿no? Artem, ¿qué tienes para decir? Perfecto, Ashe, gracias por el micrófono. Voy a tomar mi derecho a réplica y bueno, vamos a empezar en partes. En cuanto a la acusación más grave, que me dice que Milei va a imponer una autocracia y va a avasallar a todas las instituciones republicanas y constitucionales. Bueno, hasta el momento no sucedió. Lo más grave que hizo Milei fue darle uso a su derecho a veto para evitar el aumento de los jubilados y el presupuesto universitario. Sí, fue doloroso, fue muy insensible. Pueden acusarlo de monstruo sin sentimiento, pero está dentro de los límites constitucionales. O sea, fue un veto que la Constitución le autoriza. Así que bueno, sí, dentro de todo estamos con los límites republicanos constitucionales. Después se puede criticar a Milei de inhumano, lo que sea, bueno, pero está en sus facultades. ¿Cómo puede derivar eso después de las elecciones de 2025? Si, por ejemplo, la Libertad Avanza gana por paliza la elección, y se llena el Congreso y el Senado de su gente y obtiene el quórum propio, pues ahí no o a los radicales, si no son peronistas, si son peronistas, bueno, siguen votando al peronismo, al kirchnerismo, para que justamente exista ese límite legislativo. Yo votaría el PRO, que acompaña lo decente a mi ley, pero cosas descabelladas, autoritarias, autócratas, no le va a votar. El PRO tiene sus límites, y yo votaría el PRO. Después, otra cuestión muy importante, esencial, para mí, no solo para Argentina, sino para todo el mundo libre y la humanidad entera, son las elecciones en los Estados Unidos. Si gana Kamala Harris, que es una demócrata que tiene un compromiso internacional, Milei no tendrá margen para seguir con la payasada alt-right, no tendrá margen para ir a la ONU y decir esas gansadas que dijo sobre restaurar la familia tradicional, ir contra la agenda de género, negando el cambio climático. Tendrá que marcar un cambio muy fuerte. Por ahí no va a ser un giro de 180 grados, pero sí al menos en 90 grados, moderarse, decir cosas mucho más coherentes y decentes, con más cordura. Porque existen indicios que Milei
sí tiene un pacto con el gobierno de Biden y con el posible futuro gobierno de Kamala Harris. En el último mes, Joe Biden intervino 2 veces en favor de Milei, en favor de Argentina. La primera vez con el tema de YPF, cuando una jueza trumpista que salvó justamente el culo sucio de Trump, de la causa de Epstein, que lo vinculaba en todo ese entramado de pedofilia y en el posible asesinato de Epstein, que murió en la cárcel durante el gobierno de Trump. Y también lo que hizo era ocultar el nombre de Trump de las listas de Epstein, donde Trump fue mencionado muchas veces, y lo puso bajo un seudónimo. Entonces, esa jueza trumpista que salvó a Trump justamente del mayor escándalo que estar involucrado en todo ese escándalo de pedofilia de Epstein, fue la que más arremató contra el YPF, exigiendo el embargo de nuestra petrolera, que es crítica para el desarrollo petrolífero y gasífero de Argentina en los próximos 10-15 años, y la quiso embargar todos los fondos del Estado argentino, que nos traerían un montón de problemas. Bueno, Biden intervino y pidió a la jueza postergar el fallo para después de las elecciones, para tener una oportunidad de llegar a una resolución favorable para Argentina. Nos dio una mano. Y la segunda vez, Biden intervino en favor de Argentina, sacando al funcionario Valdés, que era chileno, muy anti-argentino, que impedía llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para que Argentina pudiera ir destrabando la cuestión de la deuda, porque Argentina va a tener muchos vencimientos el año que viene y justamente para no terminar en default necesitamos llegar a un acuerdo con el FMI. Y bueno, Biden nos dio una mano por segunda vez, lo que indica que hay una relación positiva, mucho más subterránea que pública, entre Biden y Milei, y también con Kamala Harris. También se filtró en un noticiero que yo he subido en mi muro, donde dicen que ya anticiparon que Milei iba a Nueva York a dar un discurso payasesco en la ONU rechazando la Agenda 2030, lo que se cumplió y lo vimos, pero a la vez dijeron que Milei, que tiene buenos informantes en Estados Unidos, que le informan que Kamala Harris va a ganar esas elecciones, que Trump no tiene posibilidad, y que Milei desde agosto está apostando por Kamala Harris, y que dijeron que Milei no quiere ver ni en persona a Trump y que busca que ni en pedo se le acerque a él, porque no quiere más ninguna foto con Trump, para después no tener un papelón, porque si gana Kamala, no quiere quedar pegado a Trump. Entonces Milei ya se está preparando para el futuro gobierno de Kamala, y gana Kamala, eso de alt-right mileísta se termina. Milei tendrá que hacer malabares para cómo explicar a sus fanáticos del alt-right, que eso de la agenda conservadora del AGE no va más. Entiendo que él no podrá desmantelar todo así de un solo golpe, que tendrá que hacerlo gradualmente, ir bajando los ánimos, bajando los humos, inventando algunas excusas y de a poquito yendo desmantelando todo eso que montó. Milei no es el problema. Mayor problema es su entorno. Ahí sí está lleno de fascistas, hay prorrusos, obviamente también hay pro-ucranianos, como Lilia Lemojene, que es ucraniana y está con la causa ucraniana, pero también está la Pagano, que es una activista prorrusa. Su novio Franco Bindi es una ex agente de kirchnerista, vinculado a Sebin de Maduro, vinculado con los espías de Irán, o sea, un delincuente. Y bueno, está en el meleísmo, así que imaginen qué clase de gente entró en Libertad Avanza. Están los peores. Entonces, bueno, purgar todo ese antro, meter gente decente, técnica, preparada, liberal de verdad, no de la escuela austriaca, sino de una escuela liberal más clásica, o al menos neoliberal de Friedman, que dentro de todo está reconocida académicamente como una escuela económica seria. Con muchas críticas, está bien, pero es una escuela académica seria, no es una mamarachada de la escuela austriaca que nunca se aplicó. Y en eso estoy de acuerdo con School. Estamos totalmente de acuerdo en eso. Entonces, si gana Kamala, vamos a ver cambios muy interesantes dentro del mileísmo, posible purga. Ya para 2025, Milei va a tener que meter a gente seria en las listas, a profesionales, a técnicos, a tecnócratas, a gente estudiosa, a gente con buena reputación y no una reputación de patoteros fascistas como ese Agustín Romo, que todos sabíamos de acoso, escraches que hacía en Twitter junto con su amiguito amante de Dan Parisini. Dos delincuentes tuiteros que extorsionan, amenazan a la gente. La lista de las cosas gravísimas que hicieron es muy larga, todos lo saben. Entonces, bueno, ahí vamos a ver que esta gente va a ser apartada
y gente más decente, más técnica, más profesional, con prontuario limpio, va a acercarse a la libertad de avanza. Entonces, bueno, serían cambios positivos. Si gana Trump, no, vamos a derivar en un fascismo que no solo va a abrazar a Argentina, sino al mundo entero, va a generar un efecto dominó que va a destruir en forma de cascada al mundo libre. Primero va a caer Estados Unidos en esa dictadura neofascista con toques de neoestalinismo incluso, porque MAGA es una mezcla entre el comunismo estalinista y neofascismo de ultraderecha, neonazis, toda clase de engendros subversivos que hay en Estados Unidos están en MAGA. Entonces cae en el fascismo Estados Unidos, después va a llegar Le Pen en poder en Francia, la alternativa por Alemania en Alemania, van a caer un país del mundo libre tras otro y el mundo se sumirá en oscuridad y caos. Sería el fin del mundo civilizado tal como lo conocemos. Sería algo catastrófico. Si gana Trump va a ser el fin, pero si gana Kamala, justamente empezará el proceso inverso. La alt-right empezará a colapsar. Primero se termina dentro del proyecto mileísta, o sea, Milei va a seguir, se va a adaptar a la nueva realidad del Partido Demócrata de Kamala en el poder y simplemente pasará de esa ultraderecha alt-right libertaria a un liberalismo tirando un poquito cada vez más a lo socioliberal o al menos al liberalismo clásico. Mientras regímenes como el de Orbán en Hungría se van a terminar, entonces proyectos políticos como el de Le Pen o de Alternativa por en Alemania, en Alemania van a fracasar electoralmente. Vamos a ver un desmonte de toda la red de alt-right que montó Putin para conquistar al mundo libre. Y obviamente la guerra en Ucrania va a escalar hasta que Rusia no sea forzada a retirarse de Ucrania, porque Kamala es de una línea más dura que Biden. Biden es un viejito que se formó en la década de los 70 justamente con Kissinger, con Nixon y con Jimmy Carter, que eran partidarios de diplomacia, de la desescalada con la Unión Soviética, de una diplomacia más tibia. Por eso Biden fue bastante flojo en su apoyo, o sea, apoyó muchísimo a Ucrania, pero no quiso escalar de lo que hacía falta, escalar con Rusia para someterla y para forzarla a retirarse de Ucrania. Kamala es más joven, es de otra escuela diplomática, es más pragmática, probó ser de izquierda Bokeh, no le funcionó, entonces listo, descartó lo Bokeh, apostó por una centro derecha más dura. Sí, Kamala es muy pro minorías, pro LGBT, pro feminismo, pro aborto, en eso no hay ninguna duda, está con las minorías, está con derechos sociales, pero en geopolítica, en economía, está acercando más a los halcones del Partido Demócrata que la ala izquierdista de Bernie Sanders. Incluso apoyó con firmeza a Israel, condenó a Hamas, habló de las mujeres israelíes violadas por Hamas, con lo cual sorprendió a muchísimos sionistas netanyajistas que tuvieron que morder la lengua y cerrar la boca y admitir que Kamala Harris va a apoyar a Israel tal como lo hace Biden. O sea, los tomó por sorpresa, no se lo esperaban. Entonces, Kamala fue mucho más inteligente, más pragmática de lo que muchos esperaban, yo mismo. Tomó una postura geopolítica muy interesante. No lograron difamar a los trampistas a ella, acusándola de comunista, ni socialista, ni nada de esas estupideces. Y realmente tengo buenas expectativas con Kamala. Ahora, si yo tengo intereses individuales en Milei o fui sobornado o balejeado, por supuesto que no recibí ni un centavo de Milei y ni pretendo esperar. Es más, ni pretendo ser candidato del mileísmo ni tener ninguna vinculación política o económica con ese gobierno. Si tengo otro interés económico, como por ejemplo esperando que me vaya bien con la joyería, pues por supuesto que mi deseo es que el negocio de la joyería se levante, que los argentinos tengan más plata para comprar joyas, que tenga más pedidos, más encargos de mis clientes y poder fabricar más y ganar más plata para ir de vacaciones con mi esposa, comprar mejor alimento, mejor comida, renovar la ropa, o sea, todo lo que sueña cualquier argentino. Todos deseamos que la economía mejore, que se levante, y sin importar el gobierno. A ver, eso es de gente muy resentida que aún a pesar de estar mal económicamente y estar aún peor, desean que un gobierno fracase, sea cual sea. Yo cuando estaba Alberto Fernández no le deseaba el fracaso. Quería, cuando empezó el rebote en 2021, 2022, quería que siga mejorando la economía. Quizás no tanto para que vuelva a ganar un kirchnerista, pero al menos que la cosa mejore un poco. No quería que haya fracaso. Entonces yo lo pasé mal cuando empezó la sequía económica que derivó en ese desastre económico del año pasado, que sigue hasta ahora. Y no entiendo a esa gente que por ser de gobierno de una fuerza política contraria desea el fracaso total al gobierno del turno por puro resentimiento. A ver, con esa mentalidad
siempre vamos a ser un país de tercer mundo, vamos a ser un país fracasado, empobrecido, que va a vivir de crisis en crisis, vamos a tener recesión cada 2 años. Es increíble. O sea, para mí que entiendo que muchos odian a Milei, pero tampoco desear que haya un colapso económico y que eso destruya a Milei como de la Rúa, que tengamos otra crisis institucional gravísima como la de 2001-2002. ¿Qué va a quedar de Argentina? Ya 1 millón de jóvenes se fueron del país y no van a volver. Quieren que otro millón se vaya. ¿Qué va a quedar de Argentina? Eso es mi conclusión. Bueno, vamos, no sé si School quiere decir algo, pero había una pregunta que la mencionó hace antes, que era que Artem explicara del Eternium, y a mí también me hicieron una pregunta que si es similar al Vibranium del país de Wakanda del universo Marvel. ¿Quién hizo esa pregunta? Me la mandaron al privado, así que quiere quedar con privado, digamos. Ok, bueno. Arte, si querés responder Bueno, eso. si me preguntan ese boludez, a ver, era una leyenda, no sé, mis contactos en los servicios cuando recién estaba por empezar la guerra en Ucrania, hace un mes antes de la guerra, yo le pregunté, ¿qué onda? ¿Por qué Putin está tan obsesionado con Ucrania? Está preparando una invasión. Dicen que en Ucrania había un metal de las tierras raras, producto de una caída de un meteorito antiguo, que es muy valioso, que genera, bueno, permite producir una enorme cantidad de energía. Y entonces era muy deseado por controlar por Putin. O sea, me tiraron una teoría así, me pidieron, si quieres publicar un artículo y, bueno, subirlo a las redes. Bueno, lo redacté un artículo y lo subí, pero yo soy un simple mensajero. No entiendo nada de física ni de química, solo lo más básico, así que no tengo ni idea si eso realmente existe o si es una mentira. Así que, pero bueno, publiqué eso porque me pasaron esa información. Bueno, gracias por tu intervención. Vamos a musicalizar con 2 segundos esto antes de que siga Aye y después School. Pero hablando de recursos, en Ucrania como magnesio, como hierro, como uranio, como litio, como, bueno, carbón no es tan valioso, pero hay un montón de recursos metálicos, incluso de tierras raras, que tiene Ucrania, que es un país muy minero, que tiene esas riquezas estratégicas, y que Rusia sí quiere obtener titanio, por ejemplo. Ucrania tiene enormes reservas de titanio, que es un material muy valioso y que se usa en la industria militar. Y es un hecho probado que Rusia sí quiere controlar el centro de Ucrania, por ejemplo, provincias como Dnipro, Zaporizhia, Kirovograd, donde están la región de Poltava, donde están las mayores minas de esos metales valiosos, porque son necesarios para la cadena de producción rusa, de armamento, de las industrias aeroespaciales. Entonces son metales valiosos. Eso sí está probado, es un hecho que Rusia quiere obtener esos minerales, esos yacimientos, esas minas que están en Ucrania central. Tiene sentido. Aye. No tengo nada para decir. Bueno, School, no sé si querés debatir. Y... Acabó un poco. Primero que nada, no tenés evidencia de ese supuesto Eternium. Tampoco podés ni siquiera decir quién es el que te lo dijo desde Ucrania. Yo puedo preguntarle a mucha gente que tengo aquí en Twitter que vive en Ucrania, que son ucranianos, y te aseguro y te puedo garantizar y la masa de ese mineral. Por lo tanto, yo creo que ni siquiera debe estar en la tabla periódica, no existe. Eh, Ucranianos, bueno, entonces vos mismo estás siendo perjudicial para la causa ucraniana.
Bueno, entonces puedes armar la segunda parte. Sí, esperemos. Por eso, o sea, antes de que sigas, vamos a ver si está ok o si se cae, porque si no, chau, se va a caer todo. Pero igual estuvo muy bueno. A mí me gustó mucho. Fueron 2 horas de debate muy lindos. Pero bueno, Sí, vamos a yo esperar le que dé dije a señales Skull, de vida. Askul ya había comentado que apenas fue un simple mensajero. Me pasaron ese artículo, lo subí a mi viejo blog y ya está. No tengo ni idea de ese mineral, del número atómico de ese mineral, ni cómo está hecho, ni me interesa. Viste, Una boludez. Ustedes que no se con este tema porque quieren desvirtuar el debate, porque no pueden debatir con temas serios. llevo a las cosas que vos has dicho. Por ejemplo, lo de Kamala Harris. Kamala Harris es la continuación del modelo que se haya aplicado durante la gestión de Biden. Y sin embargo, estando Biden, Milei sigue jugando a la alt-right en la ONU, en los foros a donde va, e incluso